Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día viernes 9 de abril. Hoy día vamos a hablar, porque teníamos pendiente hablar con ellos, con el Comité de Veeduría que formó la Asamblea Legislativa para dar seguimiento a los 2.000 millones de dólares aprobados aproximadamente por marzo, abril del año pasado, que eran los fondos para la emergencia y reconstrucción. Vamos a hablar con dos miembros prominentes de este grupo, uno el coordinador y otro un miembro también del grupo por Funde. Los presento inmediatamente. Está con nosotros Ricardo Castaneda, quien es economista senior de ICEF y también coordinador de este comité, que se llama exactamente Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia y Recuperación Económica. Como todos los títulos de El Salvador son largos, digamos. Buenas noches, Ricardo, bienvenido. Buenas noches, Nacho, un gusto saludarte. Efectivamente, la primera tarea fue aprendernos el nombre. Me imagino. Y también nos acompaña Wilson Sandoval, que es director ALAC Funde. Buenas noches. Un gusto, Nacho. Buenas noches. Bueno, siempre los títulos, digamos, son largos. Vamos a saludar, que nos hace posible este primer segmento de debate. La Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, estamos grabando, si ustedes ven la ventana, digamos, de Ricardo, se ve luz, y claro, estamos de día todavía. Y estamos grabando por una sencilla razón. Les voy a explicar a la gente por qué estamos grabando. Porque esta escenografía que nos ha acompañado por 4 años aproximadamente va a ser cambiada. El lunes ya va a haber otra y obviamente se necesita tiempo para que entre sábado, domingo y lunes se pueda retirar esta escenografía y montar la otra escenografía. Esa es la razón por la cual estamos grabando este día. Pero obviamente eso no significa que yo haya hecho todo para tratar de hacer todas las preguntas que a lo mejor a usted le interesa saber, la respuesta que usted quiere saber. A ver, Ricardo, explíqueme un poquito cómo fue lo del comité, porque a veces la memoria falla, a veces no entendimos bien exactamente qué es el Comité de Veeduría o Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia y Recuperación Económica. Explícanos. Bueno, como tú bien señalabas, Nacho, el Estado salvadoreño en marzo de 2020 decide que para poder enfrentar la emergencia iba a constituir el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, que para términos más simples lo vamos a denominar FERRE, conformado por 2.000 millones de dólares. En un primer momento la decisión había sido que se iba a confirmar un comité, tanto por personeros del gobierno como por representantes del sector privado, de la sociedad civil, para que ellos decidieran sobre el uso de esos recursos. Lastimosamente, por diferentes razones que los miembros que no eran del gobierno señalaron en su momento, ese esfuerzo no funcionó. Y es a partir de ahí que se hace una modificación y en julio del 2020 se aprueban las reformas al decreto 608. Dentro de estas reformas, primero se establece que va a haber una junta directiva del comité únicamente conformada por representantes del gobierno. Estamos hablando acá del ministro de Hacienda, del ministro de Salud, del ministro de Obras Públicas, de la ministra de Economía y de la ministra de Turismo. Y un representante nombrado por el presidente quien iba a coordinar esta junta directiva, que en su momento había sido el secretario privado de la presidencia. Ellos tenían dentro de sus responsabilidades, por ejemplo, elaborar una propuesta de un presupuesto extraordinario que tenía que presentarse a la Asamblea Legislativa, que dicho sea de paso, tenía que tener 56 votos. Pero adicionalmente se establece que iba a haber un comité de veeduría, es decir, un comité que no decide sobre el uso de los recursos, pero que sí iba a tener acceso a toda la información. Este comité de veeduría no solo fue aprobado por la Asamblea Legislativa, dicho sea de paso, por todos los representantes de la Asamblea Legislativa, sino sancionado por el presidente de la República. Es decir, que el comité de veeduría no solo nace con la legalidad, sino también con la legitimidad del Estado.
y está conformado por representantes de 5 instituciones, un representante de la Universidad de El Salvador, un representante de la Universidad Francisco Gavidia, un representante de las principales asociaciones de contaduría y auditoría del país, un representante de la Fundación Nacional para el Desarrollo, que es Wilson Sandoval, quien además es el subcoordinador del comité, y tu servidor como representante del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y quien también funjo como coordinador del comité. Este comité tiene completa independencia técnica y completa independencia política de cualquier actor. Y adicionalmente, El Salvador se posiciona como un ejemplo a nivel mundial porque al aprobar este esfuerzo, muestra que estaba dispuesto a que la ciudadanía conociera de forma transparente cómo se estaban utilizando sus recursos, ya sea dinero que estaba pagando actualmente con sus impuestos o que iba a pagar posteriormente cuando se iba a pagar la deuda que se ha adquirido para este fondo. Ok, este comité que tú coordinas puede presentar, o sea, tiene acceso a toda la información, no puede haber información reservada para el comité, tengo entendido. El comité puede presentar observaciones, solicitar auditorías a la Corte de Cuentas o trasladar información a la Fiscalía General de la República. Lo que no puede es manejar o decir esto se destina a tal cosa, pero sí puede establecer esta Contraloría de Vigilancia y incluso, digamos, trasladar, en caso que fuera ustedes crean necesario, información a la Fiscalía General de la República. ¿Es así, Ricardo? Efectivamente, el comité elabora mensualmente informes que son trasladados por ley a la Asamblea Legislativa, pero también el comité ha decidido que estos informes se trasladan al presidente de la República y a los miembros que conforman la junta directiva del comité. Adicionalmente, el comité elabora dictámenes cuando encuentra algún tipo de hallazgo o cuando no se ha cumplido, por ejemplo, que se le entregue la información, y estos dictámenes, además de ser trasladados a estas instituciones, se envían a la Corte de Cuentas y a la Fiscalía General de la República, porque el comité no sustituye la institucionalidad pública, pero sí que busca fortalecerla, porque nosotros, al tener un carácter ciudadano, podemos darle seguimiento a todos estos procesos, ¿no? Realmente es un esfuerzo muy interesante que en su momento decidió plantear El Salvador, y por eso es que el comité ha empezado a funcionar y hemos presentado 3 informes. Estamos a la víspera de presentar el 4º informe, que por supuesto todos estos siempre están disponibles para que cualquier persona, para que cualquier funcionario los pueda consultar. Ok, Wilson, ustedes tienen la obligación de terminar su trabajo hasta que se concluya el uso de los fondos, ¿no? Incluso aquellos fondos que fueron derivados al presupuesto general de la Nación. Claro, la intención del comité es que pueda hacer vigilancia sobre la administración y ejecución de los fondos que están asociados a la emergencia, ¿no? Es decir, aquellos que se van a utilizar para poder enfrentar la pandemia por el COVID-19. Dentro del comité hemos proyectado que al menos hasta diciembre de este año el comité debería de continuar vigilando. Cuando me refiero a vigilar, sinónimo de la palabra veeduría, como tal lo dice el nombre del comité. ¿Y qué es la veeduría? Una forma de ilustrarlo es una lupa. Claro. La lupa que hace zoom o hace aumento sobre ciertas cosas, ¿no? Y en este caso es el zoom o la lupa sobre los fondos que se están utilizando. Pero hay algo muy interesante, Nacho, y es que parte de los fondos que estaban asociados para el fondo de emergencia no se utilizaron o se canalizaron a través de siendo que la gran mayoría se canalizó o se utilizó a través del FOPROMID. Sí, es que es lo que vamos a hablar, que el gran problema que ustedes han planteado, lo presentaron ya el día 2 de marzo, señalando que el gobierno estaba incumpliendo el decreto 608, que solo, digamos, que solo una parte muy pequeña siguió el curso legal, pero la mayoría del resto se movió a otros presupuestos, incluso, digamos, a este FOPROMID. Ese es el nombre, ¿no? FOPROMID. Sí, cabal, FOPROMID. Que quiero que nos expliquen, digamos, porque esto fue creado en este gobierno, el FOPROMID, ¿no? ¿Y qué es el FOPROMID especialmente? El FOPROMID es un fondo que se utiliza para mitigar riesgos y emergencias. Es un mecanismo legal
y está la ley de FOPROMID, ¿no? Que ahí voy a hacer una acotación. El FOPROMID surge en el 2005 como una ley en el contexto del periodo de Antonio Saca, ¿no? Es una ley que surge precisamente para poder enfrentar emergencias. El problema del FOPROMID, Nacho... O sea, no es una ley de este gobierno. No, es una ley de 2005. Es una ley del 2005. Que nace bajo el periodo de Antonio Saca. El problema del FOPROMID, el talón de Aquiles del FOPROMID es que no ofrece garantía de transparencia o rendición de cuentas. A ver, doy un ejemplo. A ver, es un fondo que debe usarse especialmente para casos de catástrofes o situaciones difíciles donde la urgencia requiera, digamos, hacer las cosas sin pasar por todos los filtros legales. El problema o el gran problema es que, por ejemplo, el FOPROMID no utiliza la LACAP, desactiva la LACAP. Procesos de licitación, no por tiene ejemplo. que licitar, no tiene que todo. Y eso es un problema porque deja a un alto nivel de discrecionalidad cómo se van a utilizar los fondos. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Del comité hemos visto de que el FOPROMID es un mecanismo legal, está ahí, está en el marco jurídico y se puede utilizar. Sin embargo, si uno lo compara con el fondo de emergencia, el fondo de emergencia ofrecía rendición de cuentas porque utiliza, por ejemplo, la LACAP. Se refiere al FERRE. Al FERRE, exacto. Ofrecía pluralidad en la programación de los gastos porque había una junta directiva que, como mencionaba Ricardo, definía las prioridades de dónde se va a utilizar este dinero. Entonces, todas esas cuestiones de procesos democráticos y procesos de transparencia y rendición de cuentas no los ofrece el FOPROMID. Entonces, desde la sociedad civil, la academia, siempre se ha hecho énfasis en que el FOPROMID no debería ser un mecanismo que siga vigente. Entonces surge la duda porque... Ahora, en el decreto 608, que es el que dio vida a esta autorización para obtener préstamos por 2.000 millones de dólares para la emergencia, se establecía claramente que estos fondos iban a ser administrados por el FERRE, que es el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica. Así es. Específicamente señala eso. Así es. Era un tema específico de utilización de los fondos. No había lugar a dudas con respecto a dónde se tenían que canalizar. Entonces, ahí queda la pregunta abierta. ¿Por qué razón el Ejecutivo decide, a través de sus ministros, no utilizar el fondo de emergencia, que es democrático y transparente, y utiliza un fondo, que en este caso es el FERRE es más burocrático que el... Normalmente la palabra burocracia la interpretamos de una forma negativa, pero realmente la burocracia no debería interpretarse como una forma de lentitud realmente, sino que lo que indica es que hay procesos que seguir. Y en esos procesos precisamente arrojaba procesos de transparencia y rendición de cuentas. Uno no puede desechar la rendición de cuentas o la transparencia. ¿Pero requiere más trámites? Requiere más trámites democráticos como la Junta Directiva, que define prioridades de dónde se van a utilizar los fondos. Que pueden ser rápidos. Puede ser rápido, por ejemplo, si la Junta Directiva hubiese establecido un mecanismo de sesiones permanentes, por ejemplo, para poder definir dónde se van a utilizar los fondos. Ok, vamos al corte y vamos a tratar de seguir entendiendo esto. No es tan fácil entenderlo, cómo funcionan los mecanismos del Estado, y seguiremos hablando sobre este comité de veeduría. Ya volvemos. Bueno, a ver, yo quiero que Ricardo me diga qué tan ilegal es el haber sacado el dinero del FERRE, no haberlo manejado a través de este fondo de protección, fondo de emergencia, recuperación y reconstrucción económica, FERRE, y haberlo pasado al FROMOVID, que es un fondo de protección civil. Es casi lo mismo, pero digamos, parece que los diputados, cuando crearon el decreto 608, establecieron que no debía ser por FROMOVID, sino que por este fondo especial. Ahora, ¿qué tan ilegal es que el gobierno haya pasado de un lado a otro? Y lo digo porque en la conferencia de prensa que ustedes ofrecieron el 2 de marzo, no sé cuál de ustedes dijo o si lo dijo, dice que tengo una frase textual que dice: no se puede decir que o afirmar que el gobierno haya cometido ilegalidad o delito al no cumplir disposiciones del decreto 608. Sí, efectivamente, dado nuestro mandato, eso será algo que la Fiscalía tendrá que determinar. Nosotros sí lo que hemos hecho es trasladar esta información para que la Fiscalía, en caso considere conveniente, pueda entrar a hacer las investigaciones correspondientes. Ahora, lo que sí nosotros señalábamos en este tercer informe, que tú muy bien indicas, lo presentamos el 2 de marzo, Nacho, es que ese mecanismo que había sido aceptado por los distintos actores del Estado, porque ese había sido un mecanismo que fue sancionado por el presidente de la República y fue en su momento negociado por el exministro de Hacienda, Nelson Fuentes.
Y en básicamente estaban de acuerdo sobre cómo se iban a manejar los recursos de la pandemia. Me parece que de repente poner como excusa el tema de que los procesos iban a ser más lentos no era cierto. ¿Por qué? Porque la junta directiva estaba conformada solo por representantes del gobierno, es decir, que ellos iban a poder decidir qué hacer. La gran diferencia quizás era que en la Asamblea Legislativa se tenía que aprobar el presupuesto extraordinario con mayoría calificada, pero eso también era una cuestión normal en el sentido de que en una democracia siempre hay pesos y contrapesos, ¿no? Lo que nosotros hemos encontrado es que la junta directiva nunca se ha reunido porque nosotros mandamos a solicitar las actas sobre las reuniones y los acuerdos que se tenían y nos dijeron que prácticamente no tenían, ¿no? Y a partir de ahí queda un enorme vacío porque esta junta directiva era la que iba a definir los planes, iba a definir las prioridades sobre cómo se iban a utilizar los recursos y lastimosamente eso no se hizo. También nosotros mandamos a solicitar al Ministerio de Hacienda el presupuesto extraordinario que, como señalo, tenía que haber sido de 2.000 millones de dólares y se nos indica que el presupuesto extraordinario solo es de 20 millones de dólares. Esto significa que el resto de recursos que se han movido para atender la emergencia se hicieron a través del presupuesto ordinario. Y particularmente a lo que señalaba Wilson sobre el FOPROMID, Nacho, a mí se me llama la atención un aspecto. Y es que a través de un decreto legislativo, es decir, a través de la Ley de la República, se establece que el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que era de 389 millones, alrededor de 223 millones de estos se trasladan al gobierno central justamente para el FER. Sin embargo, el ministro de Hacienda, a través de acuerdos gubernativos, recorta estos fondos y lo traslada para otras partidas y únicamente deja alrededor de 23 millones de dólares. Eso significa que el gobierno se autorrecortó recursos para atender la emergencia y nosotros como comité no hemos encontrado ninguna evidencia que para poder hacer esas modificaciones haya contado con el visto bueno de la junta directiva o haya contado con el visto bueno de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, ese tipo de situaciones... ¿Por qué esta junta directiva del FER, que está, como tú dices, integrada por solamente funcionarios del gobierno, por qué ellos no tomaron la decisión y no pasarlo al FOPROMID, sino que ellos toman la decisión de cómo se establecían los gastos? ¿Por un problema de no quedar marcado legalmente el día de mañana? ¿Solo por eso? Desconocemos en realidad. Nosotros como comité desde el año pasado hemos buscado reuniones con los personeros del Ejecutivo y hasta el momento no nos han atendido ninguna solicitud de reunión porque lo que buscábamos era que por un lado ellos conocieran el trabajo del comité, pero también poder encontrar explicaciones de por qué no se habían estado estableciendo los mecanismos que ellos mismos como gobierno habían aprobado. Entonces, lastimosamente, no te pudiera decir cuáles son las razones del por qué los personeros que representan la Junta Directiva, que todos son ministros, no se han reunido. Y por eso es muy importante que ahora que como Comité de Veeduría nosotros presentamos estos informes, por un lado, que los distintos actores de la institucionalidad pública hagan esas preguntas, ¿no? De por qué no se ha estado utilizando el mecanismo diseñado para ello, pero que también la propia ciudadanía pueda cuestionar a los funcionarios públicos. Ok, vamos al FOPROMID. Ya está claro cuando se creó y todo cómo se ha utilizado. Puede ser una herramienta buena para utilizarla seguramente si no hubiese nunca intenciones de corrupción, si fuera utilizado, digamos, como un mecanismo tremendamente rápido y que puede ser efectivo, pero en este caso pareciera que no. La misma CICIG está pidiendo que se derogue esto. ¿Ha habido comunicación entre ustedes y la CICIG para establecer esto? Nosotros hemos tenido reuniones con diversos actores, la Corte de Cuentas, la Asamblea Legislativa y también las CICIG. Nos reunimos el mes pasado y donde precisamente discutíamos algunos aspectos importantes o relevantes para la transparencia y rendición de cuentas de los fondos que se están utilizando para la pandemia.
Y claro, junto con las ICIES del comité también hemos coincidido en algunas opiniones que precisamente el FOPROMID debería ser una ley que debería ser expulsada del andamiaje jurídico. No solo expulsada, sino que también proponerse algo que pueda solventar la situación. Emergencias siempre van a haber, y eso implica que debe haber alguna regulación jurídica para tratarlas y cómo se administran los fondos frente a las emergencias. Ahora, Nacho, el problema o el talón de Aquiles, como decía, de esta ley es que no le ofrece a la ciudadanía garantías de que los fondos se utilicen de forma adecuada. ¿Y cuál es el problema? El problema central es la discrecionalidad. Dejar a total discreción de los ministros o a total discreción de los funcionarios públicos, autoridades políticas, cómo se van a administrar los fondos, es un error en cualquier país. ¿Por qué? Porque la discrecionalidad sumado a la opacidad es una fórmula que generalmente da como resultados corrupción, aquí y en cualquier país del mundo. Entonces, por eso es importante que el FOPROMID ya sea o se reforme o se expulse del sistema. En la emergencia, entonces había un mecanismo que podía ser un poco más transparente, con mayor rendición de cuentas, pluralidad y democracia, que era precisamente el FER. Y esa es como la situación. Y surge la pregunta que dejamos sobre la mesa, ¿por qué el FOPROMID y no el FER? Ahora, con la pregunta que hacías, Nacho, de la situación legal o la legalidad de esto, creo que hay dos puntos a acotar. La Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado establece que los fondos no se pueden utilizar si no es en virtud de lo que ha sido proyectado, por un lado. Y por otra parte, los fondos deberían utilizarse debido a o en razón de la autorización que da la Asamblea. ¿Hay delito detrás de esto? El comité no lo puede determinar porque no nos corresponde, le corresponde al fiscal y a las cortes finalmente. Sin embargo, si uno pudiera analizar precisamente qué tipo de delitos pueden configurarse cuando decidimos utilizar fondos cuando fuera de la autorización, por ejemplo, el tema de malversación. Si yo agarro fondos y los utilizo en un caudal diferente al que estaba proyectado, dentro del Código Penal se establece que eso, por ejemplo, puede ser malversación. Como repito, el comité no puede determinarlo, no nos corresponde ni tenemos la facultad legal. Pero uno analizando cómo se ha utilizado puede dar lugar a esto. Si se da o se determina, por ejemplo, de que alguno de estos fondos llega y forma parte del patrimonio de alguno de los funcionarios públicos en algún momento, si se identifica eso, puede haber sido un tema de peculado también, ¿no? Entonces, hay todo un abanico de delitos dentro del Código Penal que se pueden configurar cuando hay este tipo de arbitrariedades y discrecionales. Entonces, precisamente eso es lo que se busca evitar con la veeduría, vigilar para que no se cometan ese tipo de delitos. Sin duda, sin duda. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de...? Me parece que ya estamos ya a punto de cerrar. Necesito preguntarle después del corte cómo está la situación en qué se ha gastado o invertido todo este dinero, ¿no? Estos 2.000 millones, al final son más de son más de 2.000 millones, pero lo que esta veeduría está viendo son los 2.000 millones. Quisiera que ellos nos dijeran, digamos, cómo, dónde está, dónde fue a parar ese dinero, cuánto dinero ya se gastó o se invirtió o cuánto dinero todavía falta por invertir, y vamos a ver qué es y dónde está ahora ese dinero. Tenemos entendido que mucha parte de ese dinero vino a parar al presupuesto de este año. Vamos al corte y ya volvemos. Antes de que entrara a dónde está el dinero, preguntarles, porque uno de ustedes dijo que esperaba que por lo menos terminara en diciembre. El decreto 608 señala que la veeduría termina cuando ya todos los dineros fueron ya invertidos o gastados, todo el dinero de los 2.000 millones, incluidos, digamos, los que corresponden a este presupuesto nacional. Por lo tanto, debería ser hasta diciembre. Pero, ¿qué pasa con, Ricardo, te pregunto a ti, si la nueva asamblea hace desaparecer este comité de veeduría? Bueno, primero sería, creo, un enorme mal mensaje que enviaría la nueva legislatura. De una de las primeras medidas que adopte sea quitar mecanismos que puedan asegurar la transparencia y el buen uso de los recursos, ¿no? Recordemos que en el caso de El Salvador es evaluado por distintos entes internacionales, y uno de los aspectos que justamente se toma en cuenta es los mecanismos que hay desde sociedad civil para que puedan observar. Entonces, sin lugar a dudas, una medida de este tipo pudiera contrarrestar y pudiera colocar en una mala imagen al gobierno, sobre todo porque a nivel internacional
El Salvador se está creando una estela en la cual hay señalamientos de corrupción. Entonces creo que de desvanecerlos, esa estela se estaría incrementando. Sin embargo, es un escenario en el cual la nueva Asamblea Legislativa pueda establecer que el comité de veeduría desaparezca. Yo creo que un muy buen mensaje que mandaría la nueva legislatura es que amplíe el funcionamiento del comité de veeduría. Es decir, que ya no sea un comité que únicamente se concentre en esos 2.000 millones de dólares, sino que sea un comité de veeduría que pueda tener acceso a la información de la ejecución de los recursos públicos durante todos los años y de esa manera la ciudadanía pueda tener desde la sociedad civil información independiente sobre ese manejo de los recursos. Ok. Además, estos 2.000 millones están constituidos por préstamos internacionales. Normalmente el préstamo internacional tiene, digamos, establece exactamente cómo se va a invertir y cómo va a ser la ejecución de esa inversión, ¿o no? Efectivamente. O sea, el mover cosas de una forma, no sé si sacarlo del ferry y pasarlo a Afropomit, puede también estar lastimando, digamos, el decreto que estableció el préstamo tanto, digamos, internacional, ¿o no? Fíjate que actualmente lo que nosotros hemos presentado es que hasta octubre del año 2020 El Salvador tuvo disponible 999.3 millones de dólares. De esos, 705 millones de dólares provienen de endeudamiento. Aquí estamos hablando de préstamos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, con el Banco Mundial y con la cooperación japonesa. La mayoría de estos préstamos, por las circunstancias que se dieron, le permitían al Estado poder tener la disponibilidad y el uso que el Estado salvadoreño decidiera. Sin embargo, yo estoy seguro que los organismos multilaterales también están muy interesados de que estén establecidos todos los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, porque si no, son los mismos organismos multilaterales los que pueden ser señalados, ¿no? Y a partir de esto estoy seguro que tanto el BID, el Banco Mundial, el propio Fondo Monetario Internacional tienen los ojos muy puestos sobre cómo se están utilizando estos recursos. Ok. Wilson, ¿qué ha pasado con este dinero? ¿Dónde está? Bueno, mira, una de las cosas interesantes para responder a esta pregunta es que parte de este dinero se utilizó para cuestiones que no eran precisamente las proyectadas. Te doy un ejemplo. Parte se utilizó para pagar Fomilenio. ¿Te recuerdas que se generó un problema de que no? Bueno. Pero ahí hubo leyes de la Asamblea que lo permitieron, ¿no? No, ese es el asunto y es lo que mencionaba en la pregunta anterior. Este tipo de gastos, como utilizar plata de estos 999 millones que decía Ricardo, para utilizarlo en Fomilenio, no fue una acción precisamente que estuviera enmarcada dentro de la legalidad. Otro ejemplo, se utilizó parte de este dinero para pagar el Fondo de Lisiados de Guerra. Tampoco estaba disponible este dinero para eso, ¿no? Esos son gastos ordinarios. Correcto, pero por otro lado no estaba autorizado este tipo de gastos. Cuando tú te respondes a esa pregunta, ¿dónde está este dinero? Lo hemos utilizado, por ejemplo, para temas que no estaban considerados inicialmente. El comité aún no ha entrado a conocer en detalle específico de cómo se han utilizado el resto de los fondos, pero algo es seguro. Hay fondos que se han utilizado de manera incorrecta o de manera no dentro del marco legal como los que te he mencionado. ¿Por qué es importante hacer mención de esto, Nacho? Porque al final lo que buscamos es que el dinero se utilice para lo que se autorizó que se utilizara. Que se utilizara. La emergencia, la pandemia. Otro dato interesante, pareciera que el gobierno aquí se autorrecorta y te voy a decir en qué sentido. En lugar de canalizarlo en el fondo de emergencia, lo utiliza en el FOPROMID y lo utiliza para estos gastos que te mencioné que no estaban autorizados, ¿no? Pero uno puede preguntarse qué es lo importante de esto en mi vida cotidiana, ¿para qué me sirve a mí todo esto? Ajá. Lo interesante es que el comité obtiene esta información, como la que te digo, que se utiliza para fondos que no estaban autorizados, y yo como ciudadano que tengo derecho a conocerlo, lo conozco a través del comité de veeduría. Entonces por eso es importante que el comité siga trabajando y siga funcionando, porque logro obtener información que se la paso al ciudadano para que él sepa que la administración y ejecución de esos fondos responden exclusivamente para el tema de la pandemia y no para otros gastos que no estaban precisamente autorizados. Esa es la utilidad cotidiana
que le puede dar a la vida de las personas el que el comité de veeduría esté funcionando. A ver, ¿cómo se debe entender esto? ¿Que el gobierno pidió más dinero del que debía y que terminó utilizándolo en gasto corriente? ¿O que el gobierno no cumplió con lo que la gente necesitaba en ese momento, que era, digamos, atender una emergencia? Mira, yo creo que lo que primero está a raíz de todo esto, ¿no? Que al no cumplirse ese mecanismo, por ejemplo, el país no tenía claro cuáles iban a ser las prioridades para atender la emergencia. Y eso te lo da la planificación. Cualquier persona sabe que no existe una empresa exitosa que no planifique y no se diga un gobierno. Y aquí, lastimosamente, lo que estamos observando es precisamente la carencia de ese tipo de prioridades. Cuando uno revisa cómo se movilizaron los recursos, como muy bien ya indicaba Wilson, 107 millones de dólares se trasladan para aspectos que no estaban relacionados con la pandemia, luego 607.1 millones de dólares se trasladan a FOPROMID, es decir, que FOPROMID es el que se convierte en el mecanismo donde se trasladan todos esos recursos. Nosotros desde el comité esperamos en los siguientes meses entrar a conocer al detalle de, bueno, dentro de FOPROMID, a qué instituciones fueron las que se le otorgaron estos recursos, en qué se destinaron estos recursos. Si uno observa, por ejemplo, para el tema específicamente de salud, se han destinado 70 millones de dólares, de los cuales estamos hablando que 20 millones son los únicos que corresponden al presupuesto extraordinario. El resto entró al presupuesto ordinario. Y adicionalmente, Nacho, también eso es muy importante señalarlo, que de los fondos que están asociados a la pandemia, los gobiernos municipales recibieron alrededor de 191 millones de dólares. Esto significa que el trabajo del comité de veeduría no solo es un trabajo que va a vigilar los recursos del gobierno central, sino también de las municipalidades. Y esa me parece a mí que también es una bondad, porque todos sabemos de las carencias muchas veces que se tienen de los gobiernos locales en la rendición de cuentas, y por lo tanto el comité de veeduría puede permitir mostrarle esa información a la ciudadanía. ¿Ustedes han entregado ya alguna observación, Ricardo, a la Corte de Cuentas o a la Fiscalía en lo que han visto hasta ahora? Sí, bueno, todos estos informes, ¿verdad? Ya los hemos trasladado oficialmente tanto a la Fiscalía como a la Corte de Cuentas. Hemos conversado con ellos sobre estos hallazgos y por supuesto hemos quedado a su disposición en caso quieran profundizar. Adicionalmente, en este informe, en el momento que lo presentamos, Nacho, establecíamos que ya habían instituciones públicas que no habían entregado información al comité, y el decreto 608 establece que por ley todos los funcionarios públicos tienen 10 días máximos para entregar la información. De lo contrario, pueden incurrir en sanciones incluso patrimoniales. Obviamente no es el comité el que establece esas sanciones, pero nosotros sí que trasladamos la información a la Fiscalía y a la Corte de Cuentas para que entren esos procesos. Los 3 ministerios que en ese momento señalábamos en el tercer informe es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Cuál ha sido la respuesta o qué empezó a tener ustedes de lo que está haciendo la Corte de Cuentas y la Fiscalía con esta información que ustedes entregan? Bueno, ahorita una respuesta oficial post entrega de los informes no es que exista. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, la Fiscalía puede actuar perfectamente de oficio a partir de la información que ha recibido. Lo que mencionaba Ricardo, por ejemplo, en cuanto al Ministro de Agricultura, se ha sabido de que ha limitado, por ejemplo, la auditoría de la Corte de Cuentas y ha reservado información con respecto a gastos de paquetes agrícolas y también respecto a gastos de alimentación. Parte de eso lo destacamos en nuestro informe, ¿no? Es decir, señalamos de que hay fondos que se han utilizado de manera no regular o de manera que no están en el marco jurídico. A partir de eso, creemos que la Fiscalía tiene cierta información que le permitiría poder iniciar. Para ustedes, ¿tiene información concreta que debiera llevar a la Fiscalía a investigar esto? Sí, por ejemplo, la utilización de los fondos en gastos que no estaban proyectados. Eso puede ser constitutivo de delito según el Código Penal, la malversación, por ejemplo.
Con eso no digo que el comité haya dicho que es malversación, pero el fiscal de oficio puede investigar si aquí aplica una malversación de fondos. La Corte de Cuentas también de oficio puede hacer ciertas investigaciones. Ellos tienen copia de toda esta documentación y pudieran precisamente entrar a auditar aquellos fondos que precisamente pueden estar aparejados o vinculados con dinero que no se utilizó como estaba precisamente planificado utilizarse. Entonces, ambas instituciones, pero una cosa más, Nacho, no solo estas instituciones, también el Ejecutivo tiene responsabilidad en esto, porque sus ministros, los ministros del presidente de la República, deben de responder a la ley. También el presidente debe velar porque los ministros cumplan. Algunos han cumplido, otros no. La esperanza o lo que se busca del comité es que todos se enteren información pública y que se active tanto el presidente de la República, así como la Fiscalía de la Corte y hoy la nueva Asamblea para garantizar que esta ley se pueda cumplir, ¿no? Ok, vamos a ir al corte. Solo tengo una pregunta más sobre esto y quiero después entrar, aunque me den unos minutos, yo lo voy a decir al aire para comprometerlo, para hablar, digamos, de la factibilidad que ven ellos de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, hoy que estamos el gobierno solicitando 1.300 millones de dólares y esto va a requerir una negociación un poco complicada. Vamos al corte y ya volvemos. Ricardo, la CECIE dijo hace poquito que había presentado 2 avisos de posibles delitos a la Fiscalía General de la República en relación a los fondos, estos mismos fondos, digamos. ¿Ustedes tienen conocimiento de ello? Sí, mira, yo creo que algo y está relacionado con lo que tú le preguntabas a Wilson, ¿no? De repente uno desde ciudadano o ciudadana, digamos, siente cierta frustración porque tú observas que pueden haber indicios y que los casos muchas veces no prosperan o van demasiado lentos. Y hay que reconocer que en muchas de estas situaciones los procesos son así para cumplir el debido proceso, ¿no? Por ejemplo, si tú revisas, la Corte de Cuentas ha presentado ya varios informes finales donde ha mostrado varios hallazgos importantes sobre todo, por ejemplo, relacionados con el Ministerio de Agricultura, en el cual ha hecho mucho hincapié sobre cómo se han hecho las compras de los paquetes agrícolas, pero también sobre incluso las entregas de las transferencias que se hicieron de $300. Lo que pasa es que para que esos hallazgos se conviertan en sanciones, muchas veces los procesos se dilatan, ¿no? Ya sea porque las partes involucradas van pidiendo prórroga y demás. En el caso de la CICIES, efectivamente ha presentado varios avisos a la Fiscalía General de la República. Entendemos que muchos de estos avisos estuvieron relacionados con unas actividades que realizó la Fiscalía General de la República el año pasado. Recordaremos que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, incluso se le denegó la entrada a los fiscales y demás. Entonces, nosotros sí esperaríamos que esos procesos, que si bien es cierto, toman su tiempo, muy pronto la ciudadanía pueda saber, ya sea que digan, no, miren, no hubo ningún delito que perseguir, ¿verdad? O por el contrario, ya tenemos las pruebas contundentes para poder empezar estos procesos. Porque algo que debe tener muy en cuenta la ciudadanía, Claro. Nocho, es que no hay corrupción buena o corrupción mala. O sea, se ha llegado a un momento de que se ha polarizado hasta la corrupción, ¿no? Al final la corrupción no solo es el robo de dinero, sino es el robo de oportunidades. Cada vez que hay un acto de corrupción implica, por ejemplo, que el Estado no tenga dinero para comprar vacunas, no tenga dinero para comprar las medicinas, para que los niños puedan ir a las escuelas. Estamos hablando del robo de oportunidades. Ok, vamos al otro tema, para que no alcance el tiempo de hablar de cómo ve las negociaciones con el Fondo Monetario, Ricardo. Mira, estas negociaciones van a ser claves para El Salvador. Es decir, se ha generado muchísima expectativa, sobre todo a nivel internacional, de que con una negociación con el Fondo Monetario Internacional, El Salvador pueda establecer una hoja de ruta sobre cómo va a lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas, considerando que la situación es muy crítica. Yo creo que es una enorme oportunidad también para que desde el gobierno le presente a la ciudadanía cuáles son las medidas que va a adoptar. Porque en este momento, si uno quisiera saber cuáles son las prioridades de El Salvador, lastimosamente lo que se encontraría es incertidumbre, pues no existe esa claridad. Pero también me parece que es una enorme oportunidad para el Fondo Monetario Internacional para que en este acuerdo, que es un acuerdo de servicio ampliado, se conoce que es SAF, se puedan establecer algunos tipos de compromisos relacionados con la transparencia, la rendición de cuenta y el cumplimiento de la institucionalidad democrática.
Por muchos años se ha intentado separar el tema financiero económico de los temas relacionados con el tema de transparencia y el tema de democracia. Sin embargo, la propia historia nos ha mostrado que cuando se separan es un enorme error porque están íntimamente relacionados. No veamos el caso de Nicaragua, por ejemplo, que en un momento se llegó a poner como un referente en términos económicos de la región centroamericana, pero que al final de cuentas una crisis de democracia provocó una crisis económica. Entonces, a partir de ahí me parece que hay un contexto en el cual El Salvador puede ser pionero sobre un acuerdo que involucre estos aspectos. Ok. Y te pregunto inmediatamente para después ir con Wilson. Eh, y también va a pedir a justificar, obviamente, es una cosa, digamos, que está dentro de la negociación, siempre con un fondo monetario. ¿Qué te parece la decisión del presidente, o el dicho del presidente, porque todavía no hay decisión, de decir que va a bajar el FODES del 10 al 6% y que el 75% lo va a administrar una autónoma a nivel nacional? Sí, básicamente lo que está señalando el presidente es que se pasaría del 10 al 1.5% a las municipalidades. Esa ya es una medida de ajuste y es ajuste por el lado del gasto público, ¿no? Y en este caso particularmente es a través de los gobiernos municipales, que dicho sea de paso, uno de los aspectos que se debe tener presente es el tema de la deuda municipal, que ya buena parte de los municipios tienen deudas insostenibles y que tarde o temprano quien la va a tener que asumir es el Estado en su conjunto, ¿no? Yo sí creo que el Fondo Monetario Internacional también le va a pedir medidas por el lado de los ingresos. Si uno revisa las negociaciones que ha tenido Pero con este Costa Rica, ajuste es el ajuste que se esperaba, que esperaría el Fondo Monetario bajarle a los municipios del país, que además mira, dicen que es inconstitucional. el Fondo Monetario Internacional hasta ahora no había recomendado ese tipo de aspectos, ¿no? Si uno revisa los artículos cuartos de los años anteriores, el Fondo Monetario Internacional no había establecido medidas sobre este tipo. Siempre se señalaba la importancia de mejorar los mecanismos de eficiencia y efectividad, porque al final de cuentas la lógica de los gobiernos municipales es que se pueda avanzar desde el desarrollo local a atender las necesidades de la población. De hecho, el propio presidente fue alcalde, ¿no? Y él sabe perfectamente la importancia que tienen las municipalidades cuando hacen muy bien su trabajo. Yo lo que esperaría es que cuando llegue a la Asamblea Legislativa esa propuesta vaya acompañada de un estudio técnico que demuestre cuáles son los beneficios de lograr este tipo de medidas, pero también cuáles son los costos de llevarla a cabo. Ok. ¿Ves bueno bajarle a la municipalidad y establecer eso como un ajuste fiscal? Mira, yo creo que el problema lo vamos a ver en el territorio. ¿Por qué? Porque precisamente centralizar nuevamente en el Ejecutivo los proyectos, por ejemplo, implica menor participación ciudadana, es decir, líderes comunitarios con menor participación frente a las municipalidades y menor participación de la ciudadanía también en temas presupuestarios de las municipalidades. Es decir, centralizar acá es un error. ¿Por qué? Porque limita que la gente pueda decidir en su municipio cómo se han centralizar más de lo centralizado que está el país. Correcto. Y lo otro que quería añadir, y volviendo a la pregunta del Fondo Monetario, quería hacer una acotación importante. A la fecha ya se encuentra como reservada la información relacionada a las negociaciones entre el FMI y este gobierno. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué la han reservado? ¿Por qué reservar estas negociaciones? ¿Y qué la reserva? ¿El FMI o el gobierno? El gobierno. El Ministerio de Hacienda decidió reservar esta información. Entonces la pregunta es ¿por qué le van a cerrar a la ciudadanía que se debata sobre este tema y por qué le van a cerrar a la ciudadanía? ¿El Fondo Monetario acepta eso? No lo sé, pero al menos por ley ya lo reservó el Ministerio de Hacienda, lo tiene reservado actualmente. Cualquier negociación de los titulares con organismos internacionales es reservada a la fecha. Nacho, y fíjate que sobre ese punto, por ejemplo, en Costa Rica, que también están negociando con el Fondo Monetario Internacional, uno puede entrar al sitio web del gobierno y ahí puede encontrar la propuesta que desde el gobierno se ha trasladado al Fondo Monetario Internacional para negociar. Y adicionalmente se crearon espacios para que los distintos actores pudieran construir esa propuesta. Ese creo que debería ser un buen ejemplo de lo que debe hacer el país. ¿Qué puede pasar con esta negociación? ¿Ya hay experiencia con
Ecuador, con Costa Rica. ¿Qué está pasando? ¿Por qué lado está yendo el fondo? Bien. Es decir, con la nueva directora estamos viendo un fondo en el cual no va por la receta típica, que era un recorte fuerte del gasto público y un aumento del IVA, por ejemplo, que uno era lo que esperaría. Incluso ya la directora del Fondo Monetario Internacional ha señalado que en estos momentos es fundamental que las personas más ricas sean las que tengan que asumir más los costos de la crisis para que esto luego no se convierta en problemas más graves de gobernabilidad democrática y de desigualdad. Pero ¿cuál es el punto acá, Nacho? Que depende bastante de la propuesta que tenga el gobierno. Cualquiera sabe que si tú llegas a negociar con alguien, pero tú no llevas una propuesta, entonces vas a terminar aceptando lo que los otros te dicen. Y aquí creo que lo fundamental es que el gobierno de El Salvador se sincere sobre cuáles van a ser las medidas que van a adoptar. Hasta ahora el gobierno de El Salvador, en términos de finanzas públicas, el mecanismo que más ha utilizado es el de deuda pública y ha intentado no quedar mal con ningún sector. Sin embargo, ahora va a tener que responder una de las preguntas que para mí es la más importante. ¿Quién va a pagar la factura de la crisis? Ok. ¿Se nos acabó el tiempo? Parece que sí, ¿no? Sí, se nos acabó el tiempo. Solo me queda despedir, Wilson. Muchas gracias por estar esta noche. Obviamente es un tema tremendamente importante. Lo mismo, Ricardo, muchísimas gracias. Tema importante. Qué lástima que no tenemos tanta participación los ciudadanos en estar discutiendo día a día con toda la información estos temas. Estamos hablando del futuro de El Salvador. Y el futuro de El Salvador lo decidimos todos, ¿no? Obviamente. Bueno. Gracias, tremendo. Nacho. Ricardo, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Nacho. Un gusto saludarte. Y espero que pronto podamos conversar sobre cómo están avanzando esas negociaciones. Con gusto. Gracias nuevamente. Un gusto, Wilson. Nacho. A usted, amigo televidente, gracias. Los espero el lunes. Espero ya con una nueva escenografía y espero que les guste la nueva escenografía de este programa Debate con Nacho Castillo. Pasen muy buenas noches.